¿Cuántas veces hemos escuchado sobre juegos paranormales? ¿Cuántas veces nos han advertido sobre los peligros de jugarlos? Y sin embargo, es probable que ahora mismo haya alguien practicando alguno de estos juegos prohibidos. Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. El payaso de Nuevo Laredo. El origen de esta historia se remonta a la década del 80 del siglo pasado, en la colonia Madero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el noreste de México. En aquellos tiempos, un circo de cierto renombre para los mexicanos se instaló al pie de una ruta en esa ciudad fronteriza. A los pocos días del estreno de sus primeras funciones, el circo pasó a ser un éxito total. Cada día recibía a centenares de personas que abarrotaban la gigantesca y colorida carpa. El público aplaudía rabiar a los contorsionistas que arqueaban sus cuerpos como si fueran de goma, a los malabaristas que arrojaban 7 y hasta 8 vuelos en el aire sin dejarlos caer al piso, a los 5 payasos que se subían a un pequeño carro de bomberos multicolor, desde el cual le arrojaban agua al público, y a los 6 motociclistas que ingresaban al globo de la muerte para arriesgar sus vidas a una velocidad asombrosa. Cualquiera de los 32 artistas circenses que se presentaban en el escenario se lucía de principio a fin y además se ganaba la ovación del público. Todo marchaba de maravillas, hasta que un día ocurrió una tragedia que enlutó al circo. Uno de los payasos, tentado por el volumen de entradas que se vendían, ingresó a escondidas a la boletería cuando estaba cerrada y robó las ganancias acumuladas de varias funciones. Lo peor del caso fue que este payaso no pudo salirse con la suya tan fácilmente, porque uno de los trapecistas del circo lo vio justo cuando estaba saliendo con el botín en sus manos, e inmediatamente fue a contarle al dueño del circo lo que acababa de presenciar. El empresario, que en ese momento estaba durmiendo, se despertó de un salto y, acompañado por 4 de sus trabajadores, salió furioso hacia la casa rodante del payaso para increparlo por haber saqueado la recaudación. Al verlo tan exaltado, el payaso trató de tranquilizarlo y le contestó que aquello que estaba surgiendo era una locura, que él jamás tocaría ni un centavo de las ganancias del circo. No conforme con la respuesta del payaso, el dueño llamó al hombre forzudo para que sujetara al ladrón mientras él buscaba en sus bolsillos. Fue así que descubrieron un fajo enorme de billetes, obviamente robados. En el lugar se armó un griterío que despertó a todos los integrantes del circo. Instantes después, la noticia de que el payaso había robado el dinero de todos los trabajadores corrió como reguero de pólvora, y los artistas, enfurecidos, comenzaron a darle una tremenda paliza al ladrón. Los 4 payasos restantes le dieron patadas y golpes de puño por todas partes del cuerpo. Uno de los malabaristas tiraba de una de sus piernas, mientras el hombre forzudo le hacía una llave para sujetarlo y a la vez estrangularlo. Tanto golpearon al payaso que acabaron matándolo. Luego de darse cuenta de la barbaridad que habían cometido, todos los involucrados en el asesinato se deshicieron del cuerpo del payaso ladrón, tirándolo en un desolado lugar de la colonia Madero. Posteriormente, intentaron fingir que nada había ocurrido, pero a decir verdad, el ambiente nunca volvió a ser el mismo en aquel circo mexicano. La alegría había desaparecido por completo de los rostros de los trabajadores, y muchos de ellos se culparon por la desaparición de su compañero. Lo cierto es que el fracaso comenzó a apoderarse de ese circo que solía brillar en cada función, y lentamente el público dejó de visitarlo. Pocos días después de ocurrida la tragedia, el circo abandonó la ciudad y algunos de los artistas, a raíz de la depresión, se retiraron para siempre del mundo circense.
El predio en el que se encontraba la carpa quedó descampado, y a diferencia de lo que pasaba cuando el circo estaba en funcionamiento, ahora no pasaba ni un alma por el lugar. Tiempo después, comenzó a circular en la zona un rumor que afirmaba que en ese terreno en el que un artista de la alegría había sido asesinado, habitaba una especie de maldición. Entre otras cosas, se decía que durante las horas de la noche, el fantasma del payaso asesinado aparecía desde las sombras buscando venganza. Una fría noche, un conductor mexicano pasó en su auto por ese mismo lugar en el que años atrás había funcionado un circo. Y en ese preciso instante en el que transitaba por la vieja entrada de la carpa, el motor de su auto se apagó. El vehículo siguió andando unos pocos metros hasta que finalmente se detuvo. El hombre intentó encenderlo, pero el motor parecía estar dañado. Bastante ofuscado, el conductor golpeó su cabeza contra el volante y la dejó recostada mientras maldecía y propinaba insultos al aire por haberse quedado varado en el medio de la nada. Fue entonces que, por el rabillo del ojo, percibió que había alguien del otro lado de su ventanilla. Cuando lo vio quedó petrificado, sin saber bien qué hacer. Era una cara sonriente que mezclaba la alegría con la tristeza, escondida detrás de un colorido maquillaje. La boca, pintada de un rojo furioso, parecía estar congelada en una sonrisa franca que iba de oreja a oreja. Su nariz estaba pintada de un colorado en forma de círculo y sus ojos, completamente blancos, estaban rodeados por lo que parecían ser dos corazones de color negro. El conductor no sabía bien qué hacer, porque este siniestro payaso estaba del otro lado de la ventanilla, sonriendo, con su rostro casi pegado al cristal, tan rígido que parecía una estatua. Nervioso, probó encender su auto una vez más, y esta vez sí arrancó. El auto comenzó a desplazarse lentamente, como si el conductor estuviera intentando no llamar la atención de ese payaso macabro que se le había aparecido súbitamente desde la oscuridad. Para su sorpresa, el macabro personaje empezó a acompañarlo a paso lento, siempre con su rostro pegado a la ventanilla, sin dejar de regalarle, ni por un solo segundo, esa tétrica sonrisa que tanto lo incomodaba. Finalmente, luego de avanzar unos cuantos metros en medio de un incómodo silencio, el misterioso payaso desapareció tan súbitamente como había aparecido. El conductor, luego de respirar aliviado y de secarse las gotas de sudor que brotaban de su frente, apretó el acelerador y salió tan rápido como el motor de su vehículo se lo permitió. Lo más escalofriante de este caso es que no es el único. Las historias sobre las apariciones del payaso de Nuevo Laredo no terminan ahí. Al parecer, son varios los testigos de las apariciones de este desgraciado payaso. Cuentan que todo aquel que pase durante la madrugada por la colonia Madero, más precisamente en ese mismo punto en el que funcionaba el circo, sentirá como el motor de su auto en determinado punto se apaga, y entonces, en medio de la negrura aparecerá el rostro del payaso fantasma. Casi siempre se lo ve del otro lado de alguna de las ventanillas del auto, con su perturbadora sonrisa y una de sus manos cubierta con un guante blanco manchado de sangre, apoyada contra el cristal, como saludando a aquel con el que se ha encontrado. Su siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada, y los ojos, completamente blancos, parecen estudiar detenidamente a las personas como si buscara algo en ellas. La mayoría de las veces solo observa con detenimiento tanto a conductores como a acompañantes, y sigue el movimiento del auto hasta perderse en las sombras. En otras ocasiones, aparece para regalarles un globo a los que lleguen a ese desolado lugar en el que él perdió la vida. Según dicen, el payaso tiene 2 globos, uno de color rojo y otro de color azul. Luego de aproximarse a las personas, acerca su rostro y las estudia. Después de unos segundos, que para las infortunadas personas se tornan interminables, decide qué globo le va a regalar a cada una. Si el que le obsequia a la persona es el rojo, entonces la persona será afortunada.
eso significa que el payaso al encuentro le despertó felicidad. Si por el contrario, este macabro personaje le obsequia un globo azul, entonces el sujeto que se lo encontró estará en graves problemas. El azul revela que está furioso porque la persona le recuerda a esos antiguos compañeros del circo que cruelmente lo asesinaron. En tal caso, el bufón sobrenatural se enfurecerá tanto que intentará cobrar venganza en ese preciso instante. Así que cualquiera que se encuentre con este payaso del más allá en ese terreno abandonado de Nuevo Laredo y descubra que le quiere regalar un globo azul, lo primero que debe hacer es salir rápidamente del lugar, si es que quiere salvar su vida. A propósito del tema, hay una aterradora historia que tiene como protagonista a un grupo de jóvenes que una noche de Halloween fueron en busca del popular payaso. Llegaron a ese terreno en el que alguna vez hubo un circo y lo buscaron con sus linternas, pero el lugar estaba desierto. No había rastros de ese payaso fantasma. Al ver que allí no pasaba nada fuera de lo común, los amigos comenzaron a bromear y a burlarse del supuesto fantasma del payaso de Nuevo Laredo. «Güey, no mames, estas chingas historias sobre el payaso son falsas como billete de $2», dijo uno de ellos. Los amigos se rieron a carcajadas hasta que, de pronto, se les borró la sonrisa de la cara, pues el payaso de Nuevo Laredo acababa de manifestarse delante de ellos. Pero no lo hizo de la forma que esperaban, sino a través del cuerpo de una de las chicas del grupo que fue poseída. De golpe, la chica cambió su comportamiento y comenzó a hablarles con una voz chillona, repitiendo sin cesar: «Vengan a mi circo. Tengo un globo para cada uno de ustedes». Mientras repetía esas frases de manera robótica, les regalaba a sus amigos una sonrisa de oreja a oreja y les hacía gestos con una de sus manos como invitarlos a caminar en medio de la negrura hacia un lugar específico. El comportamiento de la muchacha aterrorizó al grupo de amigos. En una primera instancia pensaron que todo aquello no era más que una broma, pero cuando se acercaron a su amiga, vieron que sus ojos se habían dado vuelta y estaban completamente blancos. Además, el tono de su voz era muy chillón, tan agudo que casi les perforó los tímpanos. Así que al ver que su compañera no estaba bien, 4 de los varones del grupo la sujetaron con mucho trabajo porque la chica se movía con la fuerza de un toro, y luego de reducirla, se la llevaron del lugar. Esa misma madrugada, la desventurada joven fue trasladada a una iglesia de Nuevo Laredo, en donde la recibió un sacerdote. Allí le realizaron varios exorcismos hasta que, luego de varios intentos, el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo, exactamente una semana después de iniciada la posesión. Hace alrededor de 40 años que un payaso fue asesinado de manera cruel e injusta por sus propios compañeros. Increíblemente, hoy su fantasma sigue manifestándose en el lugar en el que él perdió la vida. Nadie sabe bien qué es lo que quiere, si busca venganza o si tal vez intenta llevar a cabo algunos de los numerosos shows que realizó en vida. Igualmente, este caso nos invita a reflexionar, pues son muchos los mexicanos que acuden al lugar de los hechos impulsados por una especie de morbo que es capaz de ponerlo frente a un ser tan siniestro como ignominioso que busca reírse a carcajadas de las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.